Hola, muy buenos días a todos. Gusto saludarles. Bienvenidos nuevamente a este podcast. Agradecemos a todos los que llegaron temprano. Una pequeña disculpa, pues empezar un poquito tarde, pero ya estamos listos. Tenemos por acá a nuestro panel. Déjenme presentarles. Tenemos aquí a mi lado derecho a Guillermo de León. Memo del Bosque. A Memo del Bosque. No, ¿cómo están? Buenos días, mucho gusto. Es Memo del Forest. Tenemos por acá a Carlitos García. ¿Qué tal, Carlitos? ¿Cómo estás? Bien, bien, aquí, corriendo un poco para variar, pero llegando a tiempo. Haciendo, Jueves. Como haciendo todo la el lucha. jueves. Y por allá tenemos a nuestro estimado Santiago Peñate. Vamos. Bien, bien, todo bien. ¿Cómo amanecieron todos? Todos desvelados. Estoy cansado. Yo también. Estoy cansado. Fue una noche de soporte y ventanas. Sí. Esta semana sí corta, muchacho. Sí. Que no termina. Se duplicaron las horas de trabajo y se acortó la semana. Sí, Sí, de eso verdad. el Hasta tiempo domingo- relativo, dicen por ahí. Hasta el domingo hay temías. Pero bueno, por lo menos nos logramos juntar, eso es lo importante. Así pasa. Y hoy como un tema importante, ¿no? Cómo tenemos que eficiente el presupuesto para la parte de no, ¿no? Sí, bueno, pues para ir arrancando con el tema, porque pues para quienes llegaron temprano y que les agradecemos también nuevamente, pues bueno, para contar un poquito de qué se trata el tema, vamos a poner aquí el tema principal sobre la mesa, y es que muchas organizaciones eh, resulta que tienen la más grande duda del tema de la nube. Y es que hay un mito que gira alrededor de la nube, de que la nube es más cara que la infraestructura física, la infraestructura del data center. Eso, digamos, pasa antes de migrarte. Es una de las cosas que muchos piensan y por la cual no han migrado cargas a la nube o están intentando aplazar lo más posible que se pueda ese proyecto. Y hay otros que ya están en la nube, pero resulta que de repente sienten que fue mucho más costoso de lo que ellos esperaban al principio, o la factura de repente pues fue representando un gasto más elevado al que tenían inicialmente y se fueron preocupando, y en algunos casos hemos escuchado de quienes han incluso regresado cargas de trabajo que tenían en la nube a las premisas. Muchos han preferido regresar, pero yo creo que una de las situaciones es que el diseño de la nube y la transición ha sido dolorosa. Ya estando en la nube, se ha vuelto más dolorosa por el tema de costos. Entonces, gestionar todo ese modelo, nuevo modelo de facturación, cómo puedo manejar mis cargas en nube para eficientar esos temas, pues creo que es un punto importante del cual podemos platicar. Yo creo que va muy relacionado a lo que hablábamos en el podcast anterior, que era irme a la nube, no solo es, bueno, empiezo a abrir máquinas y a levantar servicios, sino que es crear un modelo de arquitectura, y dentro de ese modelo de arquitectura está también el entender cómo voy a consumir ese modelo de arquitectura. Y entonces entra un tema también de cómo adopto la nube desde varias perspectivas. No solo la perspectiva de, bueno, ¿qué voy a subir? ¿Qué cargas de trabajo? ¿Qué servicios? Sino también qué modelo de consumo voy a tener y cómo ese modelo de consumo va a ir asociado a un modelo financiero. Que lógicamente estamos convirtiendo lo que realmente los modelos financieros conocemos como inversiones, como CAPEX, a un modelo operacional que es OPEX, ¿no? Entonces, hay que movilizar eso, y entonces también entra un tema financiero donde tenemos que sentar en la mesa a la parte financiera de las organizaciones a entender cómo se va a ver esto, ¿verdad? Y cómo esto cambia el modelo de gestión de TI bien desde esa parte. Correcto. Pero no es complejo. Bueno, he visto con muchos clientes que la parte financiera, cuando no hay un costo fijo, es algo complejo. ¿Hay alguna forma en la cual
ahí Hugo, que es el experto, hay una forma en la cual yo no me pase, por ejemplo, que agregue un nuevo secreto, que no sé, tengo un nuevo bucket, que agregue una nueva máquina, etc., por el hecho de la flexibilidad de la nube, que al final de cuentas financieramente también nos impacta, porque de la nada te puede llegar una factura que nos subió, no sé, $10,000 más porque alguien hizo una probita, ¿verdad? Se me olvidó apagar la máquina. Sí, yo tuve un caso de que los costos se triplicaron por utilizar un esquema de bajo. Es Sí, el correcto. cliente ya no quiero la nube, ¿verdad? Mejor me voy para abajo. Correcto. Entonces, esos son temas que Hugo nos va a ayudar a resolver. Ilumíname. Y creo que hay varios puntos importantes y dentro de esos vamos, digamos, dentro de lo que tenemos planificado para hoy, vamos a ir tocando un poquito cada uno de esos Sí. casos. Si quieren, para ir arrancando, vamos al primer tema que queremos poner sobre la mesa. Y es el caso de la optimización de costos y recursos en la nube. Ese es un tema creo que todo mundo debería abordar desde el principio. Hay algo conocido como el Cloud Option Framework. Otra vez. Nuestro estimado audiencia, esa es la bandera con que Hugo saluda, ¿verdad? Cloud Adoption Framework. Mucho gusto. Y por eso le decimos Cloud nosotros otra vez. Contanos cómo funciona Y esa vuelve. Es que, bueno, déjenme que les explique. No me peguen. Resulta que el Cloud Adoption Framework es importante porque con eso podemos hacer una planificación adecuada de nuestra migración hacia la nube. Es, digamos, los primeros pasos que vamos a dar para migrar hacia la nube de nuestro proyecto deben ser planificación. Claro. Y de la planificación, pues hay varias etapas que cada uno de los proveedores de servicios de nube identifica y recomienda de la arquitectura que voy a utilizar, qué tipo de migración voy a hacer, eh, las políticas que vamos a hablar al final, creo que es uno de los últimos temas y es de los más importantes para mantener los costos. Tal vez en este caso, cuando hablamos de la optimización, pues vamos a decir, es cosa importante. Cuando nosotros vemos la nube, sabemos que la nube es flexible, es escalable, tanto para bien como para mal. Claro. Para mal, porque pues puedo de repente poner una carga de trabajo que no tenía bien identificada, porque no teníamos bien establecido, y de repente esa se me sale de las manos. Pero para bien, quiere decir que también puedo hacer yo que mis cargas de trabajo sean dinámicas. Y ahí es donde viene la parte de la optimización. La primera parte de optimización es, por ejemplo, si tengo una aplicación o un servicio que sabemos que va a consumir muchos recursos y eso solamente lo hace una vez al mes o 2 veces al mes, por ejemplo, al cierre del trimestre. El autoscaling, decís vos. Exactamente, que las máquinas puedan autoescalar de acuerdo a las necesidades de recursos y que de la misma manera se puedan reducir cuando ya no los necesiten. Es decir, que si yo sé que para mi máquina de base, perdón, de acceso a la aplicación del ERP, va a requerir muchos recursos en el fin de mes, entonces puedo provisionar horizontalmente varias máquinas virtuales y manejar la carga entre ellos, hacer que tengan los usuarios una mejor experiencia. Y yo también voy a atender a nivel financiero, porque solamente voy a pagar todos esos recursos cuando necesito y cuando ya no los necesito, pues dejo de pagarlos. Se apagan esas máquinas virtuales. Creo que también eso va amarrado y un buen punto ahí para pues, que nos están escuchando, pero también nos sirve para equipos como de seguridad, por ejemplo, de firewall también, que incluso pues pueden hacer como ofertas privadas en AWS o incluso te van cobrando el licenciamiento mientras se van encendiendo las máquinas y luego se apagan, pues obviamente ese licenciamiento muere la máquina y estamos como a la espera de que nos vuelva a llegar otra ráfaga. Correcto. El consumo de recursos. Y desde la perspectiva, hay cosas que por ejemplo, tenemos que tener en cuenta. El tráfico de red. El tráfico de red que va a entrar y va a salir. Por ejemplo, el costo que nos puede generar
VPNs, que ya nos pasó con un caso de uso que tuvimos. El otro, y ese es un punto interesante a evaluar y un consejo a nuestra es validemos las zonas de disponibilidad y las regiones que vayamos a tener. ¿Por qué? Porque si el tráfico lo voy a utilizar, por ejemplo, si yo tengo una región, para contar un poquito de esto, si yo tengo mi centro de datos en la nube en Estados Unidos y luego lo otro lo tengo hosteado en Europa, el costo de transferencia de datos entre regiones ya son otros 20 pesos, digamos por ahí. El otro, nos pasó Santi, cuando estábamos desplegando, nosotros ya hemos obtenido un poquito de experiencia a nivel de redes de nuestro lado, ¿verdad? Es que el despliegue de balanceadores de carga, de transit gateways, de NAT gateways, también impactan en los costos. ¿Qué significa esto? Que si redes van a necesitar ciertas soluciones para poder diversificar mis servicios desde la perspectiva de red, hay un costo. Y lo último es que vamos a ahondar más a detalle de las... Ojo que también, digamos, ya tocamos temas financieros o entes que están regularizados. También hay que cuidar mucho en qué región vamos a desplegar las nubes, porque también nos puede impactar a la hora de hacer una auditoría. Y lo mismo en donde estamos, digamos, reposando los datos, ¿no? ¿Qué opinas vos ahí, Carlitos, en ese aspecto? Eso es bien importante, el ver ese punto, porque a la hora de una auditoría puede ser complejo y el manejo de los datos tenemos que evaluar bien bajo qué regulaciones nos están aplicando y bajo qué regulaciones podemos llegar a estar impactados, ¿verdad? Acordémonos que hay un tema en la nube que realmente según la geolocalización donde estamos también colocando nuestros datos, también hay regulaciones que nos pueden aplicar. Por ejemplo, la IPA, la GDPR, dependiendo también de la industria en la que me encuentro, ¿verdad? Entonces, esos son temas que también tenemos que conversar y realmente podemos nosotros irles ayudando en ese entendimiento. Pero tal vez el punto importante es, si yo soy una entidad que hoy por hoy pues voy a ir adoptando estos servicios de nube, ahí sí que la famosa frase de Huguito, ¿verdad? Pues hacer una planificación adecuada de cuáles son esos pasos que debo adoptar. Paso número 1, entendimiento de qué voy a migrar. Paso número 2 es cuál va a ser esa arquitectura que va a ir alrededor de esa migración. Paso número 3, cómo va a ser esa arquitectura y ese consumo de esa arquitectura para entonces planificar si esta va a ser escalable, no va a ser escalable, y nuevamente poder entonces tener un presupuesto adecuado, porque como mencionaba al inicio, lógicamente los recursos de las organizaciones no son ilimitados, todos van a ser limitados, todos van a tener un tope, todos van a tener un presupuesto, y él lo decía al inicio, muchos de los clientes han tenido la experiencia de subir a nube, pero no saber gestionar bien ese consumo, acá vienen y vuelven a bajarse porque no han tenido una buena experiencia en la adopción de la nube. Y ese es un punto vital, porque si no sabemos cómo consumir la parte financiera de la nube, pues eso va a ser un fracaso. Y eso es uno de los dolores más grandes. Yo días pasadas tenía un jefe que decía, los proyectos deben ser 90% planificación, 10% ejecución. Y la nube no es la excepción, ¿verdad? Acá es sentarnos a planificar bien, a diseñar bien todo este tema y a entender bien, y principalmente la parte financiera, porque de eso va a depender el éxito del proyecto de nube. Vertir esa OPEX. Y ese entendimiento claro de cómo va a ser ese OPEX y cómo van a ser esas alertas de no me voy a pasar del presupuesto. ¿Y cómo funciona eso? Porque sí hay alertas, ¿verdad? O sea, podemos tener... Hay umbrales que yo puedo configurar. Hay uno de nuestros segmentos donde vamos a hablar acerca del monitoreo constante, pero para ponerle ahí, sí, podemos poner umbrales que me garanticen que mi presupuesto se está cumpliendo de forma adecuada. Por ejemplo, puede ser que cuando esté al 80% de mi presupuesto, que alerte al gerente TI, pero cuando llegue al 90%,
que alerte al gerente financiero para que todos estemos enterados, o a un comité, a un correo electrónico. Y cuando esté al 100%, dependiendo del tipo de cargas que tengo, de la criticidad que tenga, pues puedo incluso detener la factura, Pero ojo, detener los servicios. ojo, porque hay un tema que creo que también hay que contemplar, porque ahorita hablamos mucho de la carga de trabajo y que la escalabilidad y pues muy rico y todo, pero algunos de los clientes también han subido a la nube y tienen la falsa percepción de que la nube es segura y que pues yo solo pongo mi carga de trabajo y qué rico le pongo salir internet, un balanceador, una IP pública directa. Y sorpresa, el AD publicado porque hubo una mala configuración, el lambda, etc. Entonces, creo que también en uno de los costos que hay que agregar a la nube, dependiendo al final de cuentas por dónde nos vayamos, si nos vamos por suscripciones y por ofertas privadas, yo traigo mi propia licencia y la compro por aparte y se lo meto en la máquina virtual. También todo el tema de seguridad y de una segmentación que realmente sea funcional, validando también la parte de configuraciones, porque incluso eso me puede pegar a mí en costos, ¿no? Porque, por ejemplo, ya hago el autoscaling, no pongo una seguridad y esa vaina está publicada y tengo mi red de botnets que va creciendo ahí autoscaling, creo que me puede impactar a mi negocio también, ¿verdad? ¿Cómo ven ustedes esa parte? Correcto, es correcto. Hay algo que se me pasaba por alto y ahorita me recordé. Es como a menor latencia, costo. ¿Sí? Sí. Entonces, ¿por qué? Porque me recordé ahorita, Carlos, que está hablando de riesgos, a menor latencia, más costos. Por ejemplo, soluciones como ExpressRoute de Azure o soluciones como Direct Connect, ¿verdad? Que ya nos ha tocado hacer integraciones ahí bien interesantes con AWS. Obviamente son enlaces dedicados que van con tus carriers, el costo a menor latencia, porque es un enlace dedicado al cloud. Entonces, hay el tema también de cómo me voy por VPN. Perfecto, me voy por VPN. ¿Cuánto me cobra el proveedor de nube por tener X cantidad de VPNs? Entonces, es un análisis que tenemos que hacer también desde la perspectiva. Sí, sí, definitivamente, sí, desde la planificación es donde está el cloud, en este caso. 90% planificación, 10% cloud. Y ojo porque siento que, bueno, por lo menos en las experiencias que yo tengo de nube, que son GCP, Azure y AWS, que son las que pues realmente ahí no son muy buenos, ahí es usted, papu, pero ahí solo le hacemos ganas. Ahí le echo por. Ajá, usted puede, dele, sube. Cada una, digamos, el diseño, dependiendo de qué podamos hacer, va cambiando, ¿verdad? Por ejemplo, Sí. unas cosas puedo hacer yo en Azure que son como que relativamente sencillas, pero en AWS tal vez no. Y hay otras cosas que en AWS todavía es más sencillo porque casi que me puedo meter en modo transparente, ¿verdad? Y otro punto bien importante que a veces se hacen las topologías y no se hacen bien las tablas de enrutamiento. Ah, sí. Y se empiezan a ver todas las cargas de trabajo y al final de cuentas la seguridad, pues, es broma. Aquí, 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 acá y gran loop en sí. Es que yo creo que en la parte de planificación, y tal vez como para ir organizando un poco el tema, es, por un lado está el entendimiento del consumo financiero. Por otro lado está la parte de la arquitectura, que eso es importante. Bueno, ¿qué es lo que estamos viendo en bases de datos? Servicios, digamos así, estamos viendo a nivel de cargas de... Y el tercer punto y elemento es, bueno, la parte de la seguridad, que también va muy amarrado a la parte de la gobernanza de la nube, ¿no? Efectivamente. Entonces, por un lado está la parte de la seguridad, que ya Santiago ha estado, hay algunos elementos. Es bueno, el hecho de que yo esté subiéndome a un AWS, quiere decir que sea seguro. O sea, AWS Es seguro, pero no está asegurado por defecto. correcto. Es que, vamos a ver, eso es como... No, porque no es gratis. Ajá. No me mienta. Ajá, No me mienta, porque ya cuando le metemos políticas o algo por el estilo, obviamente viene y facturita, balanceador con what? Facturita. Entonces ahí empiezan a salir todos los costos que uno dice, oh, wow, ahí hay una cosa bien importante, que cuando estamos pensando en migrar a la nube, yo he visto pasar muchas solicitudes
donde me dicen, decime cuánto me cuesta mi data center en la nube. Pero lo que obtenemos es el procesador que tienen asignado las máquinas virtuales o servidores físicos, la memoria y el disco duro. Eso no es el data center nada más. O sea, eso, digamos, es lo que soporta las cargas de Esa es la carga de trabajo, pues, sí. Exacto. Pero el data center incluye todos los temas de seguridad perimetral, de comunicación norte-sur, toda la segmentación, microsegmentación, acceso a Internet, acceso a aplicaciones web, protocolos, puertos, etcétera. Hay un montón de cosas. Y ojo porque, digamos, ese punto tan importante, y a veces, pues yo lo hablo mucho con los clientes, es que tenemos una ventaja cuando estamos en la nube. Ejemplo. Y de la nada a mí me empiezan a atacar con queries de DNS o un ataque de DDoS en específico. Yo en mi data center en premisa yo tendría que tener un gran enlace y un gran equipo robusto Era lo que te decía. que me empiece a limpiar pues toda esa data y pues ya pasar ese tráfico. Pero por ejemplo, no sé, el clásico, tengo 50, 100 megas, me tiran un ataque volumétrico de no sé, 1 giga, algo por el estilo, pero no toda mi solución de premisas, ¿correcto? Guate Ishkamik. Ajá, caso contrario, en la nube a mí solo me cobran por el tráfico saliente. Sí. Entonces, toda esa basura que me está llegando, y incluso con soluciones de seguridad de terceros que vamos colocando, a mí me van a cobrar únicamente el tráfico Que está libre. verdadero que va a pasar. Entonces, ahí incluso tengo un ahorro de costos porque a mí realmente no tengo un tope en cuanto al enlace de internet, ¿o no? Sí, correcto. Se me salieron el pedir. Regresa. Siempre. Pero es que sí, hay demasiados temas aquí que tratar al respecto. Pero bueno, vamos a regresar al punto de la seguridad y la arquitectura. Pero para hacer una anotación importante en la parte de optimización de costos y recursos. Uno es la utilización de instancias reservadas. ¿Qué es el tema de las instancias reservadas? Cuando yo voy a subir una carga de trabajo hacia la nube, yo digo que esta máquina va a tener 4 GB de memoria RAM, va a tener 2 virtual processors, va a tener un disco duro de 5 teras y no va a cambiar por 1 año o por 3 años. Yo digo que no va a cambiar por 1 año, puede bajar un 20% del precio de lista. Y le digo que en 3 años puede bajar hasta un 40% de su costo. De esa manera yo puedo eficientar cuando voy a migrar hacia la nube, digamos, cuando estoy haciendo mi diseño. Hay instancias reservadas o instancias spot. Yo creo que para cerrar el tema, solamente quería dejar eso ahí. Hay una forma diferente de optimizar los costos que va desde la planificación y que también tenemos que tomar en cuenta otros aspectos que no son las máquinas virtuales nada más. Santiago nos decía las ofertas privadas, o sea, el traer mi propio contrato firmado con el fabricante, no sé, el fabricante de mi firewall, yo ya tengo un contrato y ese contrato lo puedo llevar hacia la nube y poner mis appliances en la nube y mantener el mismo esquema de seguridad que tengo en las premisas extendido hacia la nube. Yo tengo una duda ahí. También, a mí también, pero... Porque, ok, yo migro mi data center, obviamente, pues me cambio un poquito el esquema, porque no es que yo voy a entrar al hipervisor y hago magia, ni entro directamente, por decirlo de alguna forma, a las máquinas desde el hipervisor. Obviamente en AWS y todas las nubes, Azure, etc., es una parte de IAM. Ese también es un costo, ¿no? Es un costo importante que se tiene que tomar en cuenta. Para empezar, tenemos que gestionar las identidades de todos los usuarios y principalmente si es mejor basado en roles, para garantizar que no vamos a tener una intrusión ahí extraña. Pero hay que tomar en cuenta que la gestión de identidades principalmente no es gratis. O sea, tenemos que, sí, de repente he sincronizado mi Active Directory con Azure Active Directory y lo puedo federar para que sea mi gestor de identidades en la nube, pero eso es usuario y contraseña. Claro. O sea, hay otras características de seguridad avanzadas con un
doble factor de autenticación, PIM, que sería el manejo, administración de los privilegios, la administración de los privilegios por tiempo y por actividad, etcétera, etcétera. De ahí en adelante, la integración con otros gestores de identidades, con otras plataformas, etcétera. O sea, sí, sí tengo que considerar algunos otros costos en ese aspecto. No, y incluso hay un tema bien importante que vos mencionás del IAM, a veces el doble factor, ¿no? Porque yo no logro evaluar desde qué dispositivo te estás conectando, medir los famosos viajes imposibles, porque pues, ya hay ataques sofisticados en los cuales eso nos pasó con un cliente de por allí que le vulneraron su Azure y ¿qué sucedió? Que pues tenía un malware y ya tenía un command and control en su celular y desde ahí ellos hacían toda la magia de la cuenta vulnerada, ¿verdad? Entonces, ¿cómo te das vos cuenta si no tenés una herramienta que también te proteja la parte de un IAM, ¿no? Sí, o sea, tenés que tener un sistema que te permita monitorear o asegurar que no vas a tener ninguna intrusión al respecto, digamos. Tal cual. Tal vez algo que yo quiero rescatar de ese punto y para cerrar la parte de los costos es que es importante en toda la planificación entender no solo la parte de las cargas de trabajo, sino que también entender cuáles son esos responsabilidades que también vamos a estar asignando y entender también la arquitectura, porque en la parte de la arquitectura vamos a estar nosotros entendiendo qué otros servicios, como servicios de seguridad, como eso, aplicaciones de seguridad o dispositivos de seguridad, vamos a estar colocando para entonces entender claramente cuál puede ser el consumo. Por aquí, regreso. Esto es convertir un CAPEX en un OPEX, ¿verdad? Entonces, ahí es donde está la magia de esto, en entender que esto pues lo vamos a estar convirtiendo en un presupuesto de operaciones. Y buscar que ese presupuesto, perdón, inicial no sea una carga grande, ¿verdad? Sino que sea un presupuesto de formación. Y perdón, voy a hacer una pregunta en el tintero, no sé si la vas a tocar más adelante. No, es la evaluación y el estudio de lo que se premisa. No todo, eso si lo quisiera abordar más adelante, no sé si lo vas a abordar. No todo se va para. ¿Qué quiere decir? Que yo no necesariamente tengo un servidor dentro del servidor hay una base de datos y tengo que migrar el cómputo tal cual, sino puedo utilizar plataformas como servicio o modelos diferentes en la nube, ¿verdad? Como bases de datos, ya hay instancias dedicadas de base de datos, en vez de migrar la máquina per se. ¿Eso no vas a abordar también? Sí, de hecho, hay dos modelos de migración. Está el modelo de migración lift and shift, es mis cosas. Pelo a pelo. Yo, vaya. Pelo a pelo. Ajá. Y el otro es el de la transformación de Es que ese es el tema. Yo creo que por ahí está el tema de organización, pero lo quiero dejar ahí porque ya es esa línea de otra cosa. Vamos a hablar un poquito de la arquitectura, pero para no dejar así tan en el aire, sí, tengo que evaluar cuál va a ser el modelo de migración hacia la nube. Exacto, Por eso es la planificación más de planificación. Sí, usted no ha escuchado el término de Cloud Option Framework. Otra vez. Ahí tenés que definir si voy a migrar lift and shift o si voy a cambiar mi aplicación de monolítica a una aplicación moderna basada en containers y que pueda poner una base de datos as a service que se consume según o que se paga según su consumo. No, en mi caso, digamos, yo me siento más cómodo de esa manera, porque yo sé que no todo tiene que ser relojero, que ahí no le voy a ahorrar costos. Sí. Esa es la comodidad que tengo. Así como no todo se puede ir a la nube. Exacto. No todo se puede ir exactamente. Todo se puede ir a la nube. Dale, Vito. Pero bueno, vamos al siguiente tema para que nos alcance el tiempo, porque después llegamos al final y nos quedamos ahí con temas de la mesa. Tenemos gestión inteligente de datos en la nube. Va amarrado a los asuntos de seguridad, va amarrado a los asuntos de los archivos. Ahí hay cosas importantes que discutir al respecto de
los archivos. Si quieren, vamos a empezar con el tema del almacenamiento. Bueno, este es tu patio, sí, no, movimiento. El tema del almacenamiento en la nube es más barato que las premisas. Te los puedo decir con mucha claridad. Muchísimo más barato, pero si los hay que gestionar de forma adecuada. Por ejemplo, la nube me permite tener volúmenes de almacenamiento o sistemas de almacenamiento de muchos protocolos. Pero también tenemos que tener en cuenta que hay datos que son de uso constante, datos que son de uso infrecuente y datos que están ahí que pueden pasar 15, 20 años y nadie los va a volver a ver. Y ya podemos decir 20 años porque ya hace 20 años ya había una organización que tenía un sistema de almacenamiento, ya tenían Word. Es muy normal que veamos nuestro almacenamiento, digamos, la NAS, que solamente voy a agarrar mis archivos y me los llevo a la nube. Hay algo que se llama auto-tiering, Sí. que yo le puedo sacar el provecho en la nube. ¿Qué es esto? Yo tengo un espacio de almacenamiento de archivos que puede ser archivos estructurados, no estructurados, puede ser muchos tipos de datos, pero yo puedo poner los datos de acceso frecuente en un volumen para datos de acceso frecuente, que me va a costar lo razonable para la frecuencia con la que se están actualizando. Ok. Cuando tengo datos infrecuentes, quiere decir datos que se consultan una vez al mes o 2 veces al año. Hay muchos datos de ese tipo. Yo puedo decir que estos se almacenen en un volumen de infrecuente que tiene un costo más bajo. Y hay datos, como les decía, que casi nunca se ven, que los puedo poner en un volumen donde prácticamente pago nada. Es bien, bien, extremadamente barato tenerlos ahí almacenados. Claro, cada operación que yo haga sobre estos archivos infrecuentes, la data fría, va a tener un movimiento y de repente va a tener un costo el moverlos. Por eso hay que tener bien claro una clasificación de datos, no tanto de acuerdo a qué tipo de datos, sino la frecuencia de acceso a ellos. O el consumo, digámoslo así. El consumo de esa información. Y ahí tengo una pregunta. Me gusta mucho el tema de los datos y todo el ¿verdad? En serio. En serio. El tema de la reducción con estrategias. El dolor de cabeza es el volumen de los datos. En esas estrategias de duplicación, ¿qué algoritmos podrías utilizar para optimizar los datos? ¿Qué pudieras hacer ahí para optimizar esos costos? ¿Podrías utilizar ejemplos de duplicación como plataformas convergentes? La de duplicación es ilícita. Eso te lo puedes llevar hoy. Sí, de hecho hay protocolos que ya me permiten tener almacenamientos en premisas y almacenamientos en la nube que se sincronicen. Y de repente la data que yo no consumo con cierta frecuencia, y si ya pasó 180 días sin que yo abra este bloque de archivos, lo suben o lo sincronizan. Y quiere decir que, digamos que esa data está sincronizada en la nube y solamente la va a actualizar cuando sea necesario. Entonces no la voy a estar accesando prácticamente nunca, sino voy a utilizar las premisas. Okay. El otro es que yo puedo tener, como decía, los volúmenes con auto-tiering. Solito tomé La gestión de los datos. Que cuando haga una sincronización de archivos, la haga basada en bloques, no en los archivos. Entonces, si un archivo cambia, no todos los bloques cambiaron. Yo solamente voy a sincronizar la porción de data que se va a sincronizar hacia la nube. Por ahí está, digamos, cómo podemos gestionar esos. Quiere decir que la gestión de la información de una arquitectura de nube a una plataforma de premisas es diferente. Sí, hay, digamos, hay manejos diferentes, hay protocolos diferentes, hay consolas, pero al final es principalmente por sacarle provecho.
a los tipos de almacenamiento que tenemos en la nube. Y ahí, con esto vamos a crear un dato importante, y es la transferencia de datos. Es que por ahí iba. Cuando hablamos de la transferencia de datos, pues hay una cosa importante, es los datos que yo llevo a la nube y otro es la forma en la que los voy a llevar a la nube. Por ejemplo, si yo sé que hay datos que frecuentemente estoy actualizando, pues obviamente también voy a necesitar un ancho de banda importante. Y cómo puedo también mantener un costo optimizado en esos enlaces que van a permitir. Exactamente, es que eso es bueno, porque dependiendo de cómo lo vas a modelar, que al final, imagínate, tenés un ancho, ¿verdad? Express Route o Direct Connect, porque tenés altos volúmenes de transferencia de datos, pues es aceptable, pero si utilizas otros mecanismos para la compresión de la data, ¿por qué no ir a una VPN y evitar que los costos, como la Carlitos, la calculadora de costos, se vea? ¿Sí? Ajá. Sí. No, o sea, hay que, por eso, buscar la manera óptima de qué datos tengo abajo, qué datos tengo arriba, cómo los consumen los usuarios. Y recordemos lo que decía Santi, la data que yo subo es gratis, la que yo descargo tiene costo, entonces tengo que buscar las maneras de optimizar eso. Ya sabía. Con algunos clientes tienen las preguntas feas. Por ejemplo, parte como banco y demás que van con ciertos frameworks, algunos de ISO, algunos de NIST, que les piden cierto cifrado o no me recuerdo cómo es que le llamaban algunos de los clientes, pero que el servidor como que no sea tan público, sino que sea más personalizado para ellos. ¿Hay alguna forma en la nube con la cual se lleve ese tema regulatorio y no tengamos algún inconveniente? Sí, y de hecho ahí es una de las partes en las que se vuelve más barato moverte a la nube. Porque, por ejemplo, si tenés clientes que pertenecen a la Unión Europea, Ajá. ¿hay alguna regulación de seguridad que me obligue a proteger a sus usuarios? La GDPR. Pregunto. Quiero Ok, saber. para A ver, poder- cuéntame más. Cuéntame más. Para poder cumplir con esas regulaciones, tengo que hacer adecuaciones en mi centro de datos. Correcto. Adecuaciones que por lo general no son baratas. No. Para nada. Pero cuando yo utilizo una infraestructura compartida en la nube, que es una nube que me presta un servicio de almacenamiento, que ya cumple con ciertas características de seguridad, que ya tiene ese data center, certificaciones GDPR, que tiene certificaciones Son SOC dos. 2. Ojo para los clientes, ahí con eso ustedes se facilitarían esas certificaciones sin tener que uno certificar su data center. Correcto. Adelante, Vito. Sí. Un anuncio publicitario. Pues yo creo que a eso quería llegar, Hugo, ¿no? Justo el anuncio publicitario quería llegar, Hugo. Creo que el tema es que cuando optamos este tipo de servicios y migramos a la nube, obviamente también tenemos esas facilidades de poder también adoptar estos tipos de frameworks. Digamos, las plataformas de nube nos permiten poder decir, ok, yo necesito estar en cumplimiento de ciertas políticas y obviamente nos hace el despliegue, ¿verdad? De cuáles serían entonces esas características que yo tengo que implementar a temas de controles de seguridad adicionales y que obviamente son servicios, ¿verdad? Que hay que seguirle dando check y obviamente hay un chiquín al final. Pero al final de cuentas son costos que se vuelven en add-ons, digamos así, que se van, que se van complementando. Poniéndole un término bonito. Que se van complementando en los servicios de la nube, pero que al final no son solo para mi data center. Entonces, cuando yo soy una empresa que estoy haciendo transacciones con organizaciones europeas que por alguna razón me cae que tengo que estar en cumplimiento con una regulación de la GDPR o de la IPA y sí me exigen estar en esto, entonces, ojo, ahí hay una facilidad para poder hacer esa migración y ese cumplimiento para poder estar entonces
eso y no necesariamente hay que hacer grandes inversiones en infraestructura tecnológica. Sí, hace unos días salía por ahí el tema de un key vault. Hay formas de tener key vaults en premisas que de repente a veces tienen algún costo, no solamente físico del aparato, sino también un tema de la gestión, licenciamiento, etcétera, etcétera. Y digamos que hay organizaciones que pues sí pueden pagar ese key vault porque pues tiene costos, pero también existe key vaults en la nube. Y de repente solamente voy a utilizar o solamente voy a pagar por lo que yo realmente utilizo. No tengo que comprar una cajota, digamos, para hacer ese trabajo. Lo puedo hacer en algún servicio que tengo en la nube, que existen, ¿verdad? Ese es un ejemplo que se me ocurre. Otras cosas que pueden llegar a pasar es que, no sé, si yo soy una compañía aseguradora que de repente tal vez no tengo todo el presupuesto que tiene una entidad financiera como un banco, pero soy regulado por la misma entidad o tengo las mismas o reglas muy parecidas por la superintendencia de administración bancaria, por ejemplo. Eh, ahí digamos que las reglas son complejas, ¿verdad? Porque implementar todos los esquemas de seguridad que van a estar, cifrado, doble factor de autenticación, o no sé, los que se vean por ahí, Sí. voy a tener que implementar muchas cosas en data center que a veces, pues, no va a poder, ¿verdad? Sí. Mejor lo consumo como... Adicional a esto, ya también de disponible. Diferentes costos. Latencias. Zonas de disponibilidad, Huguitos, solo para dar una claridad del tema, vos podrías explicar el tema de las diferentes zonas de disponibilidad, regiones para poder matizar por qué tenemos que optimizar por ese. ¿Cuál es la diferencia entre una zona de disponibilidad? ¿Cuál es la diferencia entre una región? ¿Qué es la diferencia en una zona? Vamos a ver, para no robar mucho tiempo. Mi data center está en un data center en la nube. Sí. Ese data center en la nube, adentro, tiene distintas zonas de disponibilidad. ¿Por qué funcionan estas zonas de disponibilidad? Porque tienen que hacer mantenimientos en el data center donde está mi data y de repente, pues, corre riesgo o se apaga. Si yo tengo en dos zonas de disponibilidad el mismo data center, de la misma, digamos, eh, mis servidores, la probabilidad de que se apaguen por un mantenimiento al hardware o corte de energía o lo que sea, va a ser baja. Porque tengo las cargas, digamos, distribuidas en dos zonas. Pero estoy dentro del mismo data center, dentro de la misma región. Ahora, hay distintas regiones y cada región tiene data centers y zonas de disponibilidad. Por ejemplo, todos los centros de datos de proveedores de servicios tienen un data center en el este de Estados Unidos y uno en el oeste de Estados Unidos. Entonces, si yo tengo mis servidores en data center en el este de Estados Unidos, tengo en un data center con zonas de disponibilidad, pero también lo puedo replicar a una región diferente, al oeste de Estados Unidos, donde también voy a tener un data center, también voy a poder tener. Quiere decir que es importante si yo quisiera pasar la data de este a oeste, de la data center en este al data center en oeste. Yo podría reducir esos costos mejor si vamos a transferir dentro de diferentes zonas de disponibilidad en la misma región. Es correcto. Entonces ahí optimizaría gastos de costos de la perspectiva de almacenamiento. Es correcto. Ok. Entonces, por ejemplo, cuando quiero dar alta disponibilidad en mi centro de datos, yo puedo replicar datos dentro de la misma región, dos zonas diferentes, o bien hacia otra región. Por ahí hace años, ¿verdad? Cuando Estados Unidos estaba peleando con otros países, cosas pasan. Eso no pasa. En un mundo paralelo. En la Matrix, que en Tierra 55. 56. Está el data center del este de Estados Unidos, es el que tenemos con menor latencia acá
Así es, correcto. Pero por temas de operatividad yo me quisiera ir ahí, que tenga una menor latencia. Pero es un riesgo alto de sufrir algún problema como un ataque, ¿verdad? Claro. Entonces, mucha gente empezó a buscar la forma de replicar su data a centros de datos que estuvieran en el sur de América, en Europa, dependiendo de... Pero creo que en Chile empezaron allá a abrir datos. De hecho, abrieron una región de Azure, Chile. Sí, sí, me recuerdo que empezaron a abrir datos. Ajá. Hay una en Brasil también. AWS igual tiene las mismas regiones, así es que todo el mundo empezó a ver cómo hacer una replicación de sus datos, pero obviamente replicar mi data de mi centro de datos de Estados Unidos al que está en Brasil tiene un costo elevado. Pero la idea es poder dar una mejor disponibilidad a la data y buscar la manera en la que, pues... Pero aquí hay un punto bien importante porque ustedes hablan mucho que la data, que identificar la data, pero viene uno de los dolores grandes de creo que todas las organizaciones, tanto en la parte de cómo voy a almacenar los datos, la pregunta del millón, ¿dónde están mis datos? Y la otra es cuando queremos aplicar incluso ya, siempre metiendo chivas de ciber, ¿va? Ya sabes, implementar un DLP, ¿cómo yo voy a clasificar esos datos? Porque muchas de las organizaciones, si yo le preguntas, bueno, ¿cuál es tu data? ¿Cómo la tenés clasificada? Te pueden mostrar, nosotros lo clasificamos así. Ok, excelente. ¿Cuánta data tenés clasificada y cuántos son los teras o los gigas que manejas? Todos se van a quedar viendo entre todos como Spider-Man ahí señalándose. Vos sabés. Entonces, creo que hay incluso herramientas que, pues, al final de cuentas, hemos empezado a incorporar nosotros en la cartera, pues nos pueden ayudar incluso a identificar esa parte de data y cabal, pues hablábamos en específico con esa marca, cabal, hace algunos días, ¿te acuerdas? Muchos de los clientes incluso tienen data bien antigua, ya no sirve de nada y ni siquiera tienen un parámetro para realmente identificar esa data y empezar a hacer ese borrado, porque se te dicen, me voy a llevar este backup para allá arriba también, y es un backup que realmente es basura y ya no tiene mayor sentido. Entonces, también creo que las organizaciones tienen que ponerle empeño a la clasificación de data, ahora con herramientas que pues ya podemos ofrecer con IA y demás, podemos hacer esa identificación automatizada con la cual pues ellos van a reducir esa data y no vamos a tener esa duplicidad de todos esos archivos, ¿verdad? De hecho, hay temas complejos, perdón, hay temas complejos también, ¿verdad? Porque, digamos, hay regulaciones que te permiten manejar cierta temporalidad de los datos en algunos países. Hay otras regulaciones que no te permiten manejar cierta temporalidad de datos. Y hay países que ni siquiera tienen nada de eso. Son libres. Pues son libres. Entonces, hay que tener cuidado con eso, ¿verdad? Porque porque hay que tener cuidado con cuánto tiempo podemos almacenar los datos. Pero sí hay que tener claro, es que ahí es donde entra también el tema de negocio. O sea, una de las cosas que nosotros en la parte de TI a veces obviamos, ¿verdad? Es el entender realmente el negocio y el entender realmente claramente en el que estamos sentados, ¿verdad? Porque experiencia de vidas pasadas, a mí me tocaba, éramos un corporativo nacional, éramos un equipo que le damos soporte a varias unidades de negocio de varias rubros, ¿verdad? Y en ese corporativo teníamos justo el reto de que cada uno pues tenía necesidades e infraestructuras diferentes. Obviamente cada uno era un tema diferente, uno era una financiera, otro una distribuidora, otro... Eran cosas así interesantes, pero a lo que voy es que cada uno tenía también temas y regulaciones diferentes. Y entonces ahí es donde empieza el reto complicado, porque entonces, ¿cómo homologas eso? Y es donde tenés que tener claro a qué organizaciones, incluso dentro de tu misma organización, entender, bueno, quiénes sí voy a subir a la nube, quiénes no, y qué servicios de estos puedo subir, quiénes no puedo subir, por temas incluso regulatorios, ¿verdad? Por los clientes que tenés, incluso a los que estás atendiendo. Incluso ahí viene el tema de los datos. ¿Qué datos voy a poder manejar y qué datos no voy a poder manejar?
y temas fiscales, sabemos que tenemos que almacenar datos 5 años, o sea, eso no lo pide Guatemala. En Centroamérica creo que son muy similar. Y temas contables más o menos por ahí va. Y creo que a nivel de gobierno, creo que son 10 años o 15 años los que tenemos que almacenar. Entonces, por ahí empiezan ciertos temas de restricciones de datos. Creo que hay dos aristas desde lo que tenemos que manejar. Uno es la clasificación de los datos per se, es decir, qué es crítico, qué es sensible, qué es a nivel de lo delicado del dato. Por otro lado, del consumo del dato, que esos a nivel de la nube es la parte importante, es qué datos mi organización consume más y qué datos no los está consumiendo, pero que al final los tengo que almacenar. ¿Cómo los voy a tratar? Entonces, a nivel del consumo de los datos, es de hacer esa planificación y ese entendimiento de, ok, ¿qué estoy consumiendo y dónde están los repositorios de datos hoy? ¿Cómo esos son los que voy a eficientar para que entonces, en esa planificación que estamos hablando, ¿cómo se llama? ¿Qué? Cloud Adoption Otra vez. Entonces, en el Cloud Adoption Framework, hacer esa planificación de entender, bueno, también cuáles son esos datos que yo voy a migrar y cuáles son esos datos que tienen que estar en reposo y que lógicamente el consumo va a ser muy mínimo y cuáles van a ser esos datos que lógicamente sí son transaccionales, son del día a día y que lógicamente ahí sí tengo que ver temas de latencia, de disponibilidad, de clúster que tienen que estar con más inmediatez y ese tipo de consumos. No sé si eso... Tal cual. Entonces, Tal cual. Porque al final de cuentas, ojo, hacer esa clasificación nos ayuda en un montón de aristas, no solo en la parte de la nube. ¿Verdad? Correcto. Era el mensaje publicitario. eso era lo que quería acentuar. Me están diciendo que tengo que clasificar los datos de la organización, no solo cuando tengo una auditoría. No, Sí, ¿Cómo hay- decirlo? te digo la verdad, la mentira. Yo sé que es una tarea bien compleja, que hay que involucrar a las áreas de negocio, Ajá. que para todos toda la data va a ser como así. Si todo es urgente, todo va a ser importante. Pero el uso de herramientas que nos permitan clasificar la data según su temporalidad en el acceso, según el contenido de sus datos, según la facilidad de acceso que van a tener los usuarios, la frecuencia de utilización. Eso son importantes. Yo lo veo de esta manera. Por ejemplo, hoy lo que estamos conversando en el podcast, cosas en la nube, hay tareas previas y tareas claves. Entre esas tareas previas, ¿cuál es? La clasificación de los datos, ¿verdad? Sí. Entonces, si no, voy a pagar de más y voy a tener y luego me quiero saltar los pasos. Le voy a la nube y no me que datos. Y eso hay un costo implícito. Es correcto. Es que recapitulando un poco y a la pregunta que hacías es muy puntualmente. Para la parte de costos de la nube, si yo subo los datos en un repositorio donde yo voy a tenerlo a alta disponibilidad, con menos latencia, sabiendo que es un backup que nadie está utilizando desde hace 10 años, o sea, el costo va a ser muy alto. Entonces, por eso es importante saber que eso no lo voy a tener en alta disponibilidad y lo necesito tener en un repositorio así de mínimo consumo. Entonces, por eso es importante la clasificación. Por eso estamos hablando que bajo la perspectiva del podcast de hoy sí, la clasificación es importante porque voy a tratar de reducir costos entendiendo el consumo de esos datos. Sí. Mucho. Pero después la escalerita, ¿verdad? La escalerita y la construcción de roadmaps. Si no haces construcción de roadmap, en donde mapeas las tareas previas, de paso A, paso B, y de pronto cuando siento que ya llegué a la supuesta meta, me termino regresando al paso A. ¿Por qué? Porque no lo hice bien aquí. Entonces, como dice el Cloud Adoption, es el que te va a permitir entender ¿Cuál es? qué tienes que hacer y qué estrategia tienes que 90% planificación, 10% ejecución. Vamos con la siguiente igual. Correcto.
Correcto. Va. Siguiente tema. Era de red. Eficiente. Y seguro podcast, bueno. Vamos a ver. Y esta- Ay, sí. voy a jugar. Vamos a ver. Voy a jugar de abogado del diablo, ¿verdad? Diría. Sí, calmaos. No. Ahorita me venganza. Arquitecto. A ver, cuéntame. Voy a hacer la pregunta empíricamente tonta, diría alguien. Pero si voy para la nube, ¿por qué tengo que pensar en una arquitectura de red? Es que eso es típico escucharlo a veces en algunos de nuestros clientes. O sea, es normal escucharlo. No es mal el término, pero obviamente sí tenemos que entender que cuando vamos a nube, también hay algo que es el Cloud Network, ¿verdad? O sea, la nube también se interconecta. O sea, nuestras aplicaciones en nube también se interconectan. Afirmativo. Y entonces hay una capa de red que tenemos que diseñar de cómo se va a consumir y cómo hacerla eficiente. Y también hay una capa de interconexión de la tierra hacia la nube Exacto. y de la nube hacia la tierra para hacerla eficiente y la experiencia de nuestros usuarios sea eficiente. Pero ahí ya le cedo la palabra. Vamos a hablar de este tema. Voy a entrar de la perspectiva de que me tengo que preocupar por una arquitectura de nube primero. Ser pura, fácil de administrar, simple, no complicarme la vida. Y sobre eso tengo que seguir principios fundamentales. Principios fundamentales desde la parte del mínimo privilegio, desde la parte de la segmentación de la red, desde la parte de identidad y control de acceso, el cifrado de datos, el monitoreo, la resiliencia, la cero confianza, y hay un montón que vamos a abordar. Pero hay uno, experiencia es por lo cual me ha llevado a tener una arquitectura, la resolución de problemas. El troubleshooting. Todos los que somos networks, no sé cuántos networks hay conectados, pero creo que uno de los factores principales. Entonces hicieron así ahorita. Todo el troubleshooting. Pero si no tengo, y el troubleshooting, la agilidad con que tengo para resolver una falla va a radicar en que mi diseño está bien. No, y ojo que a veces también hay un cobro implícito, por ejemplo, Aparte, en AWS, como para poder tenerlo así nativamente, no es como que voy a ver qué está haciendo el paquete. Ajá. Te dicen, pague para guardarlos. Por eso, digamos, si no quiero pagar en logs para tener una visibilidad después de, el diseño es importante, o sea, Y, por ejemplo, ¿cómo vas a mover? ¿Qué vas a manejar en premisas para mover realmente la nube? ¿Vas a utilizar una? ¿Cuántos datos vas a mover? ¿Qué cargas de trabajo vas a tener el frontend en nube, el backend en premisas y cómo va a ser la transferencia de datos? Soluciones en premisa, pero tener un costo en premisa. Y esa es otra cosa. Tenés diseñado el data center en premisa, vas a la nube, pero tu solución en premisa está listo para irse a la nube. y sabes que hay una cosa muy importante que antes del principio, la nube está ahí, pero la nube no te entiende, o sea, no sabe qué es lo que traes ni cómo lo traes. Vos tenés que construir vos tenés que construir ese Lego, esos segmentos de red, esas reglas de comunicación por protocolos entre las distintas redes. Exacto. Como bien decías, y por eso lo amarré ahorita, porque como mis segmentos de red en premisas van a ¿cómo sería? Extrapolarse a la nube. ¿Cómo se van a comunicar los segmentos adecuados con los grupos de seguridad adecuados o con las líneas adecuadas, etcétera? No lo puedes hacer. Pero me surge una duda. Vamos a jugar de abogado del diablo, ¿verdad? Realmente realmente Networkers Cloud es lo mismo que Networkers en premisa. Sí. Ya empezamos. Sí, no. Ya te digo. Porque recordate que al final de cuentas el networking en la nube, al final de cuentas sí funciona bien similar al de las premisas. Sí, tenés IPs, tenés En segmentos. ciertos puntos, porque tenés un router implícito y demás.
Sin embargo, para construir arquitecturas de alta disponibilidad y demás, no es igual, vamos, porque no es como que, ay, tirarle un cablecito allá a la máquina virtual, no lo vas a poder hacer. Entonces, tenés bien los conceptos de networking y tenés bien los conceptos de cómo funciona, porque al final de cuentas es como que networking en hipervisores que está funcionando. Entonces, si tenés el concepto de un hipervisor, ya vas a ir entendiendo cómo funciona y cómo lo puedes hacer. ¿Qué dice ahorita? A ver. Ese era el punto al que quería llegar. O sea, la lógica que desarrollas en cuanto a tu conocimiento de redes, el conocimiento del negocio, cómo los unís, llevarlo hacia la nube, va a ser más sencillo que cualquier otra persona que no conoce tu red y que tampoco conoce tus redes, lo van a poder llevar a cabo. Es importante. Yo hacía esa pregunta ¿por qué? Porque yo, No me pegues, dice Carlitos. ajá, yo hacía, por eso decía que jugaba al abogado del diablo, ¿verdad? Porque la respuesta la sabía, pero ajá, pregunta con trampa, pero yo hacía esa pregunta porque en los workshops que nos ha tocado hacer con clientes, uno de los retos que yo he visto y he percibido es que muchos clientes, eh, muchos de los líderes de las organizaciones creen que, entonces los de redes ya saben cómo manejar la red de la nube. Meterse Y yo, en la nube. ajá, y entonces, bueno, trabajemos la arquitectura de la nube y yo veo la cara del equipo de redes, a veces que se quedan así como, ¿y esto cómo lo hago? Y entonces, porque lógicamente no tienen el expertise, o sea, no estoy diciendo que no tengan las capacidades, no tienen el expertise, Sí. no lo han hecho, no han tenido esa experiencia, no les había tocado, o sea, estamos adoptando una red. Y entonces, Y ojo, que cuando metemos transit gateways, cuando metemos feedings, Esto voy. ufa. La red de la base. La red de la carretera por donde puedo, voy a meter todo mi juguete. Hablando filosóficamente, voy a poner mis juguetes sobre esa carretera. Van todos los carritos. Van todos los carritos, estos carritos llevan llantas, llevan, ¿verdad? Llevan su capó y depende del carrito. Un ejemplo. Implementó la red, se hizo la arquitectura y se empezaron a colocar balanceadores en todos lados. ¿Qué fue lo que sucedió en ese impacto? Cuando nosotros queríamos asegurar ese entorno, digamos, no había manera. No había manera, porque colocabas una solución de ciberseguridad, por ejemplo, con Santi, y me decía, Memo, ¿puedo? ¿Por qué no puedo? Cuando miramos el análisis, o sea, tocábamos un tránsito que se caía todo. ¿Por qué? Porque no hubo un buen diseño, como dice Carlitos. Pone un switch. y es que ahí todo se conecta, ¿verdad? Y es que así. en la experiencia lo que nos ha pasado, y ahí sí ya no me dejarán mentir, lo que nos ha pasado es que regularmente el que ha hecho la infraestructura de nube, o sea, la parte de la red, la parte de la disponibilidad, y ha puesto los juguetes de seguridad, ha sido el de infraestructura. Es que Y entonces, el tema es que entonces la gente, el equipo de redes llega, llega hasta el hipervisor. Así, punto. La nube es de todos. Ajá. No es de uno, no es de la infraestructura de uno. Y entonces y entonces los de red llegan hasta ahí, entonces es así como ya te entregué el cable y de ahí en adelante es todo tuyo. Y entonces ahí regresamos a un punto de los que hablábamos antes. Exacto. La responsabilidad de la nube no es de solamente una persona. Sí. Y ahí entra el punto del Cloud Adoption Framework, porque también ahí es donde empezamos a segmentar esa responsabilidad y a generar los diferentes roles de esa planificación. Bueno, arquitectura de red, arquitectura de seguridad, arquitectura de aplicaciones, arquitectura de servidores, arquitectura de virtualización. O sea, ¿cómo se va a armar esto? Porque al final de cuentas es un data center. Y el data center lleva todos esos componentes y lleva todas esas personas y lleva todos esos elementos y hay un gobierno arriba de esto. Y el tema, y para los amigos networkers, ¿verdad? Que están aquí, que están en el foro, ¿verdad? Conectados, hay un tema importante. Una de las causas, de acuerdo a unos estudios que estuve validando antes de entrar a este podcast, porque estudiamos, uno de los temas importantes Hacemos la tarea. que estuve evaluando es que uno de los factores de mayor costo en una infraestructura de nube, si no es que es el primero, la parte de redes.
Impresionante, pero porque redes, mi cabeza es almacenamiento, ¿verdad? Mi cabeza es backup, no, y redes Es el consumo. es el consumo de anchos de banda, es el consumo de balanceadores, es el consumo de La alta disponibilidad. alta disponibilidad. No, y que a veces da risa porque Impresionante. empiezan a hacer cargas de trabajo y no es que sea el HA de la otra carga de trabajo, Sí, empiezan a fue utilizar que- eso fue en que disponibilidad, eso. y eso al final de cuentas nos empieza a hacer costo porque se comunican entre ellos. Ajá, correcto. Sí. Y entonces ahí entra el tema de hacer, y justo el título de este segmento es la arquitectura. O sea, que una arquitectura que realmente sea costo eficiente, que es a lo que nosotros vamos a empujar en esta parte, es, ok, el sentarnos a diseñar una arquitectura de nube es sentarnos a diseñar el data center que vamos a tener en la nube. Y necesita todos los elementos, desde entender, bueno, qué servicios vamos a tener ahí, quién los va a consumir, cómo los va a consumir, cómo vamos a hacer que esa comunicación sea eficiente, que es la parte de redes, hacer el cloud network eficiente y hacer la parte de seguridad eficiente. Y ahí, pues, ya has tenido experiencias, yo lo sé, bastante fuertes en la parte de seguridad. Y entre los retos más importantes que has encontrado, bueno, soluciones SIGNA, soluciones ZTNA, soluciones Security Hub, nube, ¿qué es lo más ad hoc ¿En qué sentido? en el sentido de, ok, yo organización voy hacia la nube, necesito asegurar mis aplicaciones? ¿Qué recomendarías? ¿Cuál sería el paso así como, bueno, por dónde empezamos a ver, asegurar ese rumbo de la nube? Ahorita te Te voy a dar contesto. 2 segundos para que penses porque conectaste perfecto con el siguiente tema. Que nos vamos a ir al siguiente. Integración de la velocidad del diseño. Bueno, gracias por participar. Me ven. Es que para ponerle ahí un subrayado a esto. Bien decías que la nube es de todos. La nube no es solamente de los servidores, no es solamente de los de networking, seguridad. Y hemos hablado muchas veces de tener un comité Es cierto, de muy buena. nube. El comité compuesto por todas las áreas que van a estar involucradas en la nube. Ajá. Y una de las muy importantes que está de moda y va a estar de moda el resto de la vida es el tema de la ciberseguridad. Entonces ahora sí. Pasan la estafeta. Sí, Sí. bueno. Hola, pues sí, Bueno, pues primero que nada, donde hemos empezado y que cabal ahí con Guille, que hemos estado con varios clientes, lo primero es que evaluamos la parte de cómo está la arquitectura de red. sí, mucha. Que a veces algo que sucede mucho es de que, pues, no sé, sin herir Susceptibilidades. nada, pero al final a veces casi que hacen una vila en uno, por decirlo así, Sí. en la nube y ponen un gran segmento y ahí está que desarrollo, que QA, que producción, que mi máquina de pruebas y saber, Y ¿verdad? luego haces un PPC. Ajá. Y se vuelve complejo. Entonces, lo primero que nosotros hacemos o la recomendación es realmente hacer esa segmentación como debe de ser. Obviamente en el VPC empezamos a crear diferentes subredes con las cuales Exactamente. nosotros empecemos a segmentar de alguna forma, porque la ventaja que tenemos con la nube es que nativamente vos vas a poder segmentar y vas a poder hacer la parte de los security groups. Con esos security groups casi que estás llegando a una microsegmentación, incluso fuera de la caja, ni siquiera a la caja le tenés que poner políticas con su firewall nativo, ya sea IP roots o Linux o en el firewall de Windows, no, sino que desde afuerita vos puedes aplicar security groups a muchas de las máquinas virtuales, como en específicos a uno, pero entonces incluso sin gastar nada, obviamente, pues la consultoría no es gratis, ¿va? Pero, unas cuantas. No, pero digamos, al final de cuentas, empezar a armar realmente esa arquitectura, hacer esas migraciones, armar ese enrutamiento para que realmente nosotros vayamos hacia alguna capa de seguridad y sobre eso pues empezamos ya a colocar, por ejemplo, firewalls. Obviamente depende mucho de la topología. Con algunos de nuestros ahí clientes súper amigos, pues se hizo una topología bastante compleja por el hecho que ellos tenían muchos transit gateways y es literalmente el data center de ellos. Y ellos son pues un caso de éxito en cuanto a data center de la nube.
todo lo tienen literalmente en la nube. Entonces empiezan a conectar sucursales, incluso otras nubes, incluso proveedores que están en otras nubes, en un transit gateway. Entonces, obviamente, la topología ahí no te puede hacer un security hub tradicional, ¿no? Entonces, obviamente, las diferentes herramientas que nosotros vayamos colocando van a ser muy ad hoc a lo que tenga la necesidad del cliente o hacia su giro de negocio. Obviamente ahí ya manejamos temitas como el autoscaling, etc., para empezar a balancear al final de cuentas esa carga. Punto bien importante de anotación, hay que evaluar qué aplicaciones vos tenés en la nube. El balanceo de carga para ciertas aplicaciones a veces da pequeños dolores de cabeza. Luego de eso, pues, punto bien importante que igualmente no tiene costo, digamos, si uno lo hace muy manual, es lo que hablábamos anteriormente, que es la parte del IAM. Ahí empezamos a segurizar mucho porque a veces, no sé, te dice un proveedor, mira, dame accesos, y pues lo más fácil, lo pongo super administrator, así no me pide otro acceso, y chao, ¿verdad? Él puede... Y entró a todas las nubes. A todos, secretos, S3, cargas de trabajo, puede crear más usuarios, etc. Incluso la parte de las APIs, ¿verdad? Entonces, allí, si nosotros queremos tener el login, pues obviamente tampoco es gratis, hay que habilitar ciertas funcionalidades en las nubes para poder recompilar esos logins, que al final de cuentas es como que ver un firewall y que yo le activo logs y voy a tener mi insumo para decir, ok, me están haciendo un cambio extraño, ¿qué pasa aquí? Parémosle, ¿verdad? Entonces, para evitar todos esos ataques, pues obviamente, si no tenemos una organización tan grande con muchos administradores o diferentes roles, pues nosotros podemos ahí a manita empezar a dar los diferentes permisos y empezar a cerrar, al final de cuentas, esas vertientes. Entonces, solo para ir organizando las ideas. Punto número 1 es segurizar lo que llamamos la red del Network Cloud. Primero entender la red, porque yo no puedo empezar a meter seguridad si la red no está bien, pues, o sea, vamos a hacer sobre O sea, sí. Y ahí entra... meter los juguetes que quiera. Y ahí solo me volteo un segundo. Cuando hablamos de Network Cloud, estamos hablando de Software Defined Networks. Sí. ¿Ya? O sea, eso es lo que estamos hablando, Software Defined. Ajá. Y entonces regreso a mi pregunta de no es lo mismo. O sea, sí necesitamos desarrollar ciertas habilidades y skills adicionales en los networkers para entender lo que es Software Defined Networks, microsegmentación, entendimiento de consumos de redes a través de APIs. O sea, es una disrupción al networker. ¿Por qué? Porque todos veníamos del concepto de core, distribución y acceso. ¿Sí? Sí, empecemos por ahí, ¿verdad? Después de eso, en la parte de core, distribución de acceso, empezamos a entender de que ahora en SDN estamos hablando de fábricas, de una fábrica unificada. Esa fábrica unificada que vayas a tener en el centro de datos, esa fábrica la vas a extrapolar a la nube. Pues ahí sí hablas de SDN puro. Entonces, ahí es donde la disrupción de tu pensamiento cambia. En donde decís, vengo de un switch core, vengo de una distribución. No es algo tan fácil como el broadcast. El broadcast, el multicast. Ya se limita. O sea, eso ya es otra cosa. Y ahora ya pasamos al concepto de SDN. Y cuando te hablan de fábrica, a veces cuando tengo conversaciones concretas, ¿qué fábrica tenés de SDN? ¿Qué es eso, verdad? Entonces ya al tener tu fábrica vos vas a orquestar la solución. Ya la estás preparando para un entorno multinube, porque esa fábrica la vas a mover por protocolos específicos de redes a tu concepto de nube. Y ahí cambia a un modelo de VNets, de MPTs. Entonces ahí ya estás entendiendo un modelo y empezás a segmentar. Pero en esa segmentación tienes que tener en cuenta que le vas a poner juguetes. Los juguetes, preparar esos entornos para que el receiver esté preparado. La certificación de las comunicaciones. Y entonces empieza ese tema donde regresando al tema anterior, la arquitectura es base. El entender las aplicaciones es base, el entender entonces, teniendo claro cómo está ese software defined network, ahí sí que definido como tal, y ya, pues entonces, cómo se empieza a asegurar desde una perspectiva primero de base de la red,
luego una base de roles El array. y accesos de los usuarios como tal, de cómo se van a hacer, a permitir los accesos y los roles a los entornos de la nube. Y luego de eso, empezamos ya, tendría yo, Ujú. hacia las aplicaciones. Sí, aunque recordate que también tenemos que preguntar a la organización si ya van sobre algún framework. Por ejemplo, si nos vamos a ir sobre algún SIS y estamos con esas configuraciones base. Otra vez, son cosillas gratuitas, son controles que decimos, bueno, esto no tiene que estar en y, ¿verdad? Porque nuevamente, a vos te entregan el carro, pero no te dicen, no se autocierran las puertas, no se tapan bien los vidrios. O sea, Un ejemplo, ajá. realmente es las necesidades que vos tengas. Entonces, yo pensaría que igualmente nos tendríamos que amarrar en algún framework donde nos basemos, porque pues no hay que inventar el agua azucarada. Ya hay rutas hechas, pues no es que estemos haciendo cosas nuevas, por así decirlo, sino que ya hay rutas que podemos seguir. Y luego de que ya tengamos bien armado todo eso, pues el siguiente paso para mí sería, o ya sea meter un NDR especializado en la nube o meterle una parte de Synapse donde yo empiezo a proteger de una manera nativa mis cargas de trabajo, donde yo ya evalúo todas las conexiones de API que están sucediendo, donde yo evalúo qué funcionalidades de Lambda hay haciendo, porque en la Lambda, si nosotros configuramos algo más, por ejemplo en AWS, pues él puede automatizar una mala configuración y todo le va a poner cosas que no deberían de ser. Adicionalmente, evaluar, por ejemplo, también si hay algo de CICD, que ahí es donde ya vamos con... Aparte de desarrollo de software, Correcto. entender si ya existe un proceso de desarrollo de software seguro y entonces, y si hay un proceso de desarrollo seguro, entonces adoptar un proceso de desarrollo seguro para ver toda la parte de ese desarrollo. Es correcto. Ajá. Y, por ejemplo, también la parte del storage, como yo con el propio Synapse voy a empezar a auditar esa parte también, cómo gestiono las vulnerabilidades, porque las cargas de trabajo nosotros las vamos a desplegar, qué bonito. Vamos a pensar de que cada vez que existe una vulnerabilidad, la nube autoparcha el software, eso es negativo, nosotros lo tenemos que hacer, nosotros tenemos que hacer la protección. Y adicionalmente, ya como, digamos, llegamos a niveles altos, ya empezar a hacer una microsegmentación con algún software con el cual me automatice la parte para nosotros hacer los security groups de una forma automatizada, que vaya pegando con mis firewalls, como también la microsegmentación en esas cargas de trabajo que va a tener que ser con algún tema de agentes, automatización con la parte del WAF y la protección, y la automatización que hablábamos del CICD, donde pues al final de cuentas mi equipo de desarrollo no se tiene que poner a pensar y aprenderse las vulnerabilidades y a buscar si la dependencia tiene alguna vulnerabilidad, sino que un software que realmente les ayude a ellos para empezar a remediar y a curar todas esas deficiencias de seguridad que vamos viendo, tanto en el código estático como en el código dinámico. Y ahí entra, perdón, Guille, pero ahí entra un tema importante porque estamos hablando, bueno, hablaste de frameworks. Sí, hay un par de frameworks que podemos empujar, que es el framework que tiene el Cloud Security Alliance, ¿verdad? Que es un framework de seguridad que tiene más o menos 200 controles que se pueden evaluar ahí en la parte de seguridad. Y está el framework de los SIS Controls, que también hay un enfoque muy preciso para la parte de los... No, incluso Azure, digamos, sin irnos tan lejos, obviamente no es como que el que mayor, por lo menos yo no recomiendo, es como que, sí, porque ahí está bien, súper, pero cada nube también tiene sus propios, que realmente sí te ayudan bastante en la ruta, ¿verdad? Pero para mí siempre tener varias vistas o posiciones siempre va a ser buenísimo porque incluso Mitre tiene su propia matriz para nube, ¿verdad? Sobre los indicadores de ataque y de compromiso basados en nube. Correcto. Ahora, algo importante que quiero rescatar de lo que hablamos, de lo que acabamos de hablar es que, y volvemos a aterrizar, ¿por qué es importante evaluar todo esto? Porque cada uno de los elementos que nosotros planifiquemos en la parte de seguridad, en la parte de la red, cada uno de estos elementos son componentes que al final nos van a permitir optimizar los costos. Si los planificamos bien, los evaluamos bien y los sabemos gestionar de manera eficiente desde la planificación, pues van a ser esos que no nos van a hacer que se disparen los costos. Y
y al final no se va a triplicar la cuenta como te pasó en el caso que nos contabas al inicio. Una cosa de locos. Ahora, aquí entra un tema importante eso se lo dejo a ustedes dos y es, entonces, arquitecturas modernas, ZTNA, CASB, SASE, ¿dónde, ZTNA en China. Synapse, ¿dónde entra entonces esto o cómo hace juego con esta parte? ¿Qué preguntar antes de llegar a eso? Sí, mucha tengo un tema. A ver, Creo que ese es tema de podcast, güey. ¿Ok? bueno, Planificamos desde Porque ahorita. tiene que ver con todos los que estamos aquí. IAC. uy, Es el tema de podcast. Infraestructura con código. Exacto. IAC es básicamente un facilitador de implementación y de gestión para los juguetes de ciber, para los juguetes de nube y para los juguetes de redes. ¿Por qué metí IAC en toda esta conversación? Porque nos va a simplificar la vida y creo que ese sería el tema de podcast. Yo sé que usted tiene su programa de podcast. Lo vamos a armar porque hay una automatización muy importante ahí. sí. Ahí ya vamos a tocar temas de ANSYS. Y perdón porque había metido ese tema, pero ahorita que estaban hablando ustedes dos, No, y vaya que lo mencionaste, porque incluso la parte de Synapse y la parte de DevOps analizan cabal infraestructura como código. SDE Si no estás es para hablando eso. La SDE es para eso. Y la Fabric, todas las funciones es para eso. Tal cual. Y los networkers, quiero decirles que ahora tenemos que aprender programas, desarrollo, y también tenemos que también aprender marcos de cumplimiento. Y por lo general, pues, No, nos vamos a pegar con Python, que es... Sí. Y la otra que siempre vas a encontrar, JSON, ¿verdad? Que JSON, herramientas como Terraform. Ya me voy a salir del huacal, diría uno. ¿Verdad? Pero sí, perdón, eso es comercial y mega paréntesis que quería. Y vamos a hacer un podcast específicamente automático. No solamente es automatizar la red, es la infraestructura, la seguridad y la facilidad que nos da para el evitar cometer. Hoy estamos en el 90% de planificación. Ya ese es el 10% de ejecución. Ajá, y le vas a hacer un 8% de ejecución. Así, así. Y ahí sí, dije yo. Vas a dejar 2 para la documentación. Uno. Si quieren, si no les molesta, pues pasamos. Solo quiero asentar una última cosa. Dijeron un montón de cosas ustedes de seguridad y que los 200 controles y que Mitre y no sé qué. Entonces, eso tiende a causar que cualquiera diga, ¿a qué hora voy a hacer todo eso? No tengo ni la plata ni el tiempo, entonces mejor no me miro a la nube por eso. Pero para eso existe algo que se le llama baseline. ¿Y el baseline qué es? Voy a poner yo dentro de mi planificación, una línea base de lo mínimo que yo voy a poder aceptar para que mi infraestructura funcione. O sea, son 200 controles, de los 200 controles no aplican todos para mi industria, ahí ya se redujo bastante. Y la otra es, hay algunos que son urgentes y otros que son importantes. tal cual. Correcto. Y la parte importante de tener esa línea base es que vamos a tener claro, digamos, cuál sería el mínimo aceptable para que mi organización, para que este comité de nube que hemos estado hablando, acepte y viabilice el hecho de, bueno, subo este servicio a la nube o no subo este servicio a la nube, o estamos preparados para tener servicios de alta demanda o alta disponibilidad Y a veces me he chocado con clientes, organizaciones, empresas. Designan a un champion. Sos el champion de la nube. Sos el champion Sos el champion de la nube. y solo un pobre chavito, pero solo no me respondieron mi pregunta. CASB, ZTNA, SASE. La pregunta atrás. ¿Dónde entra en todas estas arquitecturas modernas cuando estamos hablando ya de planificación? Un modelo de gestión segura de la nube. Un modelo. Recuerda que casi eso ya es más como para usuarios finales. Realmente yo empezaría siempre por un framework. Por eso es igual para endpoints. Y luego de eso, pues ya nos subimos a un Synapse, ya nos subimos a unas herramientas de microsegmentación, de automatización de cosas,
Porque realmente a veces queremos irnos hasta lo último en tecnología, porque eso nos va a proteger, pero a veces dejamos aristas fuera, porque por ejemplo una base de datos en AWS que sea as a service, yo no le puedo meter un agente. Entonces, si yo no tengo una muy buena base de segmentación de red y de protección, pues igualmente, o sea, ahí la estoy colocando expuesta totalmente. Entonces, vuelvo a lo mismo, hay que sentarse a tener esas bases, a entender bien la topología de la red para que eso empezar a construir realmente la segurización de la red. Y la arquitectura que hace sentido para mi organización. Tal cual. Ya. Bien. Perfecto. Bueno, cuestiones de tiempo, vamos a terminar. Solo nos va a quedar dos tareas. Uno, que se abre un espectro bien grande para conversar, que es la parte de automatización. Sí, Y el otro, que nos queda pendiente, pero sí para respetar el tiempo de quien está acá acompañándonos, ¿Está alcanzado? es toda la parte de automatización, optimización y monitorización. Monitoreo y observabilidad es otro podcast. Y hay un tema de políticas importante que tenemos que observabilidad. Observabilidad. Ah. Monitoreo y observabilidad. Ajá. Pues, Así es. señores, la verdad que como siempre un placer con ustedes estos espacios. Quiero también compartirles, vamos a ver si lo tenemos por acá. No sé si por ahí Nuestros patrocinadores. nuestros Nuestros patrocinadores patrocinadores, no. hubieron preguntas. No me patrocinó nada. Contarles que estos capítulos se están subiendo a nuestro canal de YouTube. Ah, qué bueno. Se llama SPC Knowledge, ahí lo pueden encontrar. Yo creo que por ahí Milagro que nos pudo dejar el vínculo, si no lo buscan, si no nos preguntan, nosotros les podemos pasar por ahí el dato, pero pueden conectarse ahí, se le van a enterar cuando tengamos una nueva sesión de estas ya grabada. Pero bueno, era parte de lo que quería hoy antes de terminar. Agradecerles a ustedes por todo el esfuerzo y el tiempo. Estuvo bueno, creo yo. Muy bueno. Cuando no alcanza el tiempo para terminar de hablar de tantas cosas importantes, creo que es porque está generando valor. Yo espero que quienes están del otro lado estén de valor. Les agradecemos un montón el que nos hayan estado acompañando. Saben que estamos ahí a las órdenes. Nos pueden encontrar por ahí a través de los account managers que los atienden a ustedes. Y si no, pues también por acá están nuestros datos de contacto de quienes estamos acá presentes. Pueden acompañar, pueden buscarnos y les va a Acompañarnos en veladas o que estamos varios. en las desveladas. Pero les vamos a ir notificando cuando tengamos una nueva sesión como esta. Estamos intentando hacerlo una vez al mes, así es que a finales del otro mes vamos a tener el otro tema. Estén pendientes ahí en LinkedIn, es donde principalmente estamos publicándolos. Y pues bueno, muchísimas gracias. Gustas, estén muy bien. Hasta pronto. Saludos. Saludos. Gracias.